Trabajamos con el tema de registros de marcas y con distintos gremios también de distintos sectores de la economía, temas de tecnología, temas gremiales en temas de joyería, también participamos directamente. Entonces, pues eso básicamente es como nuestro foco. No soy solo yo, el Rincón Cuellar Asociado somos un equipo bastante nutrido de interdisciplinar en temas de derecho, somos aproximadamente 20 abogados permanentes y pues una red de colaboradores externos que también nos colaboran, pues hoy estoy presente yo y ya con esta introducción pues nuestra, ya entrando en materia, pues quería como contarles lo que les tenía preparado para hoy. Para lo que me invitaron a hablar el día de hoy es el tema de internacionalización de negocios, particularmente el tema de turismo desde el punto de vista legal, como recomendaciones legales para el tema de internacionalización de negocios. Este tema de internacionalización, se los digo desde un inicio, lo legal es una de las partes más pequeñas de todo lo que tiene que ver con temas de internacionalización. Yo particularmente que tengo la oportunidad de trabajar en temas de internacionalización, la parte legal es la tercera etapa dentro de todo lo que hemos podido identificar y sistematizar de este tipo de procedimientos. La etapa legal, yo me atrevería a decir que es la tercera de la cuarta etapa de todo el proceso de internacionalización recomendado para una empresa, que es puede estandarizarse para los distintos tipos de empresas de distintos sectores de la economía, variaría dependiendo del tipo, de tipos particulares, pero esto que les voy a exponer hoy es como las líneas generales y el tema regulatorio sí les voy a hacer especial énfasis en temas de turismo, porque pues el tema de internacionalización dentro de nuestra experiencia yo les puedo decir se puede estandarizar en ciertos sentidos, en el sentido de que primero hay que hacer estudios de mercado, definir cuál es el mercado al que yo quiero llegar, motivos por el cual yo quiero llegar a ese tipo de mercados, facilidades o dificultades por los que yo puedo llegar a ese tipo de mercado, este tipo de cosas. Entonces, lo que le quiero decir, a pesar de que yo parto de la base de lo jurídico como centro, les pongo como títulos aspectos previos a los jurídicos, no necesariamente es así, francamente se los digo, el tema jurídico ya, yo me atrevo a decir que ya es parte de la ejecución, la parte preparativa, la parte de identificación, la parte de conocimiento propio del empresario o de la empresa, de cómo estoy yo y cómo me voy a enfrentar a un mercado del cual no soy local, yo creo que es más importante incluso que la parte jurídica, no es por demeritar ni por decir que no es importante, pero es primero hay que saber a dónde voy a ir y cómo voy a ir y cómo estoy yo para ir. Eso es lo más importante y lo jurídico ya hace parte de la ejecución. Ya cuando yo tengo definidos esos campos, yo ya de lo jurídico ya es parte de ejecución y análisis puntual de temas regulatorios que es recomendado pues cumplir para hacer. Entonces, a materia de introducción, lo que les estaba diciendo. En temas de internacionalización, independientemente del producto o servicio, o sea, lo que les decía, pues varían dependiendo del tipo de servicio o producto muy particular. Eh, eh, lo recomendable es tener una estrategia detallada mediante la cual las empresas desplieguen un gran número de actividades para expandir sus operaciones a un mercado o a mercados diferentes, dentro del cual está basado. Me imagino que la gran mayoría de ustedes tendrán como base Colombia y pues la internacionalización de ustedes sería a países distintos a Colombia. Entonces, en este sentido, lo que yo les diría es tener en cuenta que para la internacionalización lo primero que hay que tener en cuenta es saber quién soy yo. Yo qué tipo de servicios presto. Soy operador de turismo, soy agencia de viajes, soy un ecotel. ¿Qué tipo de servicios son los que yo quiero exportar? ¿O qué tipo de servicios son los que yo quiero prestar fuera de Colombia? Determinar eso primero, lo primero que se suele hacer dependiendo del tamaño del estudio y de lo tan macro que se quiera hacer, es un diagnóstico que lo llamo yo de puertas para adentro, diagnóstico en donde yo como empresario, nosotros como asesores de empresarios, lo que hacemos es decir, miren, ustedes en Colombia están cumpliendo la regla, o sea, ustedes están operando como deberían operar y están listos para poder expandir su operación a un país distinto a su país de origen. Pero también ese diagnóstico implica, y este no es tan jurídico, me gustaría yo tener más conocimiento de eso, pero sé que existe, pero no, pues particularmente yo no trabajo directamente eso. Esos diagnósticos también implican el conocimiento al mercado al que yo voy, conocimiento de condiciones de mercado en países particulares al que yo quiero ir, en temas de turismo, conocimiento de cómo es la oferta de turismo en ciertos países. Si en ciertos países la oferta de turismo se enfoca más en temas de ecoturismo o se enfoca más en temas en hoteles, en grandes cadenas de hoteles,
o se enfoca en temas más de turismo, por decirlo así, de descanso o turismo de negocios. O sea, ese tipo de cosas hay que estudiarlo previamente, lo recomendable es estudiarlo. También en ese sentido es importante tener en cuenta, a pesar de que para el sector de servicios no es muy habitual, es más habitual para temas de exportación de productos, tratados de libre comercio. O sea, los tratados de libre comercio también son una herramienta importante que es recomendable tener en cuenta. Colombia a la fecha tiene cerca de 15, si no me falla la memoria, 15, 16 tratados de libre comercio celebrados con distintos países y con varias agrupaciones de países, en donde existen temas que tristemente está ya cada vez más en desuso, la Alianza del Pacífico, en donde se agrupan una gran cantidad de países de la región y con la potencialidad de incluir varios países del sudeste asiático. Existe el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el recientemente ratificado Tratado de Libre Comercio con Israel, el más famoso de todos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En ese tipo de instrumentos internacionales de derecho privado, de derecho público, perdón, hay varias regulaciones en temas de exportación de servicios. Ahí quizás no cuando uno revise, no va a decir algo particular sobre temas de turismo, algunos sí, pero no necesariamente, pero lo que sí les diría que revisaran en ese tipo de acuerdos es temas tributarios. Muchas veces en ese tema se regulan temas tributarios, en temas de tasas de retenciones, cuando ustedes giren dinero de Colombia a su país en donde exportaron sus servicios, o al contrario, cuando estén repatriando dinero del país donde exportaron sus servicios a su país de origen, que es Colombia. Ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta en tratados de libre comercio, que Colombia ha suscrito varios. Otro tipo de cosas también, lo que yo les recomiendo, como sucede en Colombia, en gran parte de los países existen agencias de turismo estatales, o sea, o de promoción del turismo, más bien estatales. Revisar estudios de ellos, o sea, revisar estudios en donde describan la situación del turismo en los países a los que ustedes buscan expandir sus operaciones. En esos tipos de estudios se puede determinar cosas como cuál es el tipo de turismo que se realiza, tendencias de turismo, zonas del país de destino donde se podría realizar actividades de turismo. Cosas por ese estilo es lo que yo digo que es importante tener en el diagnóstico. Como pueden ver, esta parte del diagnóstico no tiene que ver tanto con el análisis jurídico, o sea, el análisis jurídico viene más adelante ya en temas de ejecución y de revisión posterior, porque en este tema de diagnóstico lo que más importante es determinar yo a qué país quiero irme por X o Y motivo. Me quiero ir a países como España, por decir un ejemplo, porque allá hablan español y la barrera del idioma no va a ser tan complicado como si yo me fuera a un país como Tailandia, en donde no hablan ni español y las personas que hablan inglés no es un gran número de personas. O sea, ese tipo de cosas es importante tenerlas claras desde el inicio. O, o, o cosas por el estilo de que o que quiero establecerme en una región particular de un país particular. Ese tipo de cosas, muchos países, Colombia es un estado centralista en donde la regulación del todo el país aplica en todo el país, la regulación del estado central, o sea, el Congreso de la República aplica en todo el país, pues no todos los países son así. Por ejemplo, en Brasil cada uno de sus estados tiene regulaciones particulares sobre turismo. Es importante determinar si yo a Brasil, por ejemplo, me quiero ir a un estado como el estado de Minas Gerais, por ejemplo, o el estado de Río de Janeiro. Las regulaciones varían de uno a otro. Las tendencias de mercado son distintas, entonces eso es lo que les recomiendo en tema de diagnóstico. Trazarse una hoja de ruta, o sea, una hoja de ruta básicamente lo que yo suelo hacer con los clientes y que nosotros asesoramos en esta materia es determinar una serie de hitos en donde yo estoy cumpliendo, en donde se determine pues mi oferta exportable y el grado y etapa de exportabilidad que yo tengo de mis servicios y productos. Por ejemplo, una cosa que uno da por sentado, pero no necesariamente existe o está dada. ¿Quién se va a encargar de las tareas de exportación de mi producto al interior de mi empresa? Muchas veces son las gerencias, pero no necesariamente tienen que ser las gerencias. De pronto hay un equipo designado o voy a contratar a alguien. ¿Quién va a ser el doliente, lo llamamos nosotros, de este tipo de tareas? ¿Quién va a ser el encargado de ejecutar y hacer el seguimiento de estas tareas que conllevan una gran dedicación y una gran atención a los detalles? Porque son, uno, enfrentar
enfrentarse a un mercado en el que no soy local, en el que muchas veces no voy a tener, o que mi oferta de aliados y de colaboradores no es tan amplia como en el país de origen que yo tengo, en donde posiblemente me voy a enfrentar a barreras de idioma, barreras culturales, barreras incluso en temas de religiosos, que muchas veces uno da por sentado que, que muchos de los países son como lo son Colombia, en donde este tema no es tan marcado, pero hay países en donde el tema religioso determina mucho de las cosas, de las actividades económicas que se puede hacer, particularmente el tema de turismo. Entonces, en ese tipo de sentidos, en ese tipo de actividades, lo recomendable es que al interior de las empresas exista una hoja de ruta en donde uno se trace metas. No todos van a tener las mismas metas, claramente poniéndolos de ejemplo a ustedes, un hotel no va a tener la misma hoja de ruta que una agencia de viajes, claramente las actividades van a variar de una a otra, pero cada uno sí puede hacer su hoja de ruta. Su hoja de ruta puedes decir desde primer, lo que suele haber primero en las de primeras actividades en las hojas de ruta son determinación de mercados. ¿Cuál es el mercados a los que yo quiero ir? Los motivos por los que yo quiero ir a ese mercado. Proyecciones desde un inicio uno debería tener. Yo me quiero ir a ese mercado porque quiero tener unos ingresos estimados en tanto. Quizás no se van a cumplir, pero pues ya se van a tener proyecciones desde el inicio de cuántos ingresos se van a tener, porque a la par como existen ingresos, ustedes lo saben más que yo, pues existen costos. Entonces los costos, ¿cómo los voy a cubrir? Si los voy a cubrir desde Colombia, aquí la operación extranjera ya me va a dar para cubrir esos costos. Ese tipo de cosas es lo importante tener marcado desde una hoja de ruta, en donde pues se determinen las actividades a ejecutar en ese sentido. Entonces, para el análisis de los mercados objetivo, pues en los planes de internacionalización, lo que se busca tener en cuenta es pues el sector económico del servicio a exportar, pues el tema en este caso es turismo, pero pues lo que les he venido mencionando, no todas las actividades de turismo son las mismas. Determinar cuál es la actividad de turismo que yo quiero replicar en un mercado extranjero. O sea, el estudio de la competencia, eso es importantísimo, tener en cuenta cómo son las actividades o cómo se desarrollan las distintas empresas que ya juegan de locales en ese mercado al que yo quiero ir. Muchas veces las actividades que ellos realizan no son tan similares a cómo se realizan acá en Colombia. El tema de competencia es distinto. De pronto hay una gran empresa o un gran grupo de empresas establecidas frente a las cuales yo no tengo conocimiento cómo saberlo. Es importante saber cómo enfrentarse a ese tipo de situaciones. Determinación de agentes de interés. Muchas veces voy a ahondar en más detalles a continuación en la etapa posterior, pero lo que les quiero decir o adelantar en este sentido es, muchas veces la presencia no tiene que ser directa, no significa que ustedes como prestadores de servicios de turismo necesariamente tengan que establecerse permanentemente o directamente en un mercado extranjero, pueden tener un aliado, pueden aliarse con alguien, asociarse con una empresa ya establecida que sea un local y que ustedes como inversor extranjero pues busquen aprovecharse de la experiencia y de la localidad de una persona para potencializar la oferta de servicios que él o ella pueda prestar. El análisis del marco regulatorio, ese sí es un tema jurídico particularmente, ese que les voy a detallar más particularmente a continuación, pero básicamente es revisar la normatividad que me aplica. En la gran mayoría de países, como existe en Colombia, hay licencias, permisos, autorizaciones, como en distintos países varía, para ejercer actividades de turismo. No necesariamente se hacen como en Colombia, pero pues en la gran mayoría de países existen, muchas veces ante los ministerios, ante agencias de turismo, ante agencias, algunos países como lo es Perú, particularmente en Lima se hace ante lo que aquí en Colombia, lo que aquí en Bogotá sería la alcaldía mayor de Bogotá, allá en Lima se hace ante la alcaldía mayor de Lima, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Y pues la realización de un plan de internacionalización, que importante mencionarlo desde este momento, el plan de internacionalización no termina con mi establecimiento fuera del país. El plan de internacionalización tiene que conllevar más actividades. El plan de internacionalización, una meta clara que a mí siempre me gusta y que he aprendido que es importante tener en cuenta, es cómo empezar a retornar dineros o retornar servicios a mi país de origen. Más que establecerse, que es es un granito, no estoy diciendo que no, la gracia es hacerlo rentable, que esta operación sea rentable en el tiempo y que perdure en el tiempo y que poco a poco se vaya estableciendo y que cada vez se note menos que no son locales
en ese mercado extranjero, sino que cada vez se van asimilando más a ese mercado al que ustedes decidieron aventurarse como nueva actividad. Ya hablando en temas de aspectos legales, pues en temas de aspectos legales, ahí sí yo les digo, pues lo que les decía hace un momento. El primer paso en materia jurídica, pues es la verificación del cumplimiento de los requisitos internos. O sea, que yo saliendo desde Colombia estoy tranquilo de que los servicios que yo presto están en debida regla, que cuento con mi registro nacional de turismo, que estoy legalmente constituido, bien sea a través de una SAS, que yo esté registrado como un comerciante ante la Cámara, como una persona natural comerciante como en la Cámara de Comercio, en dado caso de que sea necesario contar con permisos ambientales. Ideal contar con una marca registrada pues como para posicionar mi nombre en el mercado. Muchas más actividades en temas de manejos de datos, en temas de manejo de información confidencial, en temas de cosas así por el estilo que se puedan necesitar para el ejercicio de sus actividades. La recomendación es decir, yo en Colombia estoy bien, en Colombia estoy tranquilo con mi operación, creo que es el momento de alzar vuelo y buscar oportunidades fuera del país. Entonces, ese es lo que nosotros solemos hacer, verificar el tema del cumplimiento de la normatividad nacional. El tema de turismo, por ser un servicio, no está tan regulado o no está sometido a regulaciones tan estrictas como lo pueden ser productos. Les hablo de una experiencia particular que tengo yo en temas de exportación, de internacionalización de mercados, en cosméticos, por ejemplo, en el que he tenido la oportunidad de trabajar con la Cámara de Comercio de Bogotá. En cosméticos, esta parte de cumplimiento normativo nacional implica verificar que todos los productos cosméticos que producen los empresarios cumplan los requisitos sanitarios, que estén debidamente registrados ante el INVIMA, que tengan su notificación sanitaria. Este tipo de cosas es importante verificarlas, porque si iniciamos un plan de internacionalización sin tener la materia base o el insumo nacional solventado, pues lo que podría hacerse es generarse un riesgo latente de que, por un lado, el programa de internacionalización, que conlleva costos no exclusivamente económicos monetarios, sino también costos de tiempo, de trabajo invertido, de esfuerzo, y muchas veces uno se va a enfrentar a situaciones en las que, al ser un país o al estar uno intentando entrar a un mercado en donde uno no es local, uno se va a encontrar a paredes en donde uno muchas veces no va a tener o no va a saber cómo enfrentarse a situaciones que regulatoriamente o que consuetudinariamente o que por X o Y motivo no se hagan como en mi país de origen. Entonces, estas situaciones sumadas a problemas internos en la operación de su país de origen, que es Colombia, pues lamentablemente lo más probable es que truncaría los intentos de internacionalización, haría que fuera muy complicado el tema de internacionalización y haría que la atención que se preste a este programa de internacionalización, que demanda mucho, no sea la suficiente. Después de eso, ya viene la verificación del cumplimiento de la normatividad internacional. Como les decía, en temas de turismo, yo revisé como en Colombia, muchos de los países exigen licencias, autorizaciones, permisos. Muchos países los llaman de distintas formas, pero al final de cuentas es muy similar al Registro Nacional de Turismo que existe acá en Colombia, en donde para tú poder operar como un operador turístico, agente turístico, tienen también distintos nombres para las categorías, es decir, para ejercer actividades de turismo en los distintos países, tienes que obtener autorizaciones, pagar licencias, tener unos requisitos que más adelante se los expongo, pero eso es como lo más importante, verificar, y ahí es donde sí viene el tema jurídico, verificar normativamente cómo en el extranjero se regula la materia o el servicio que yo voy a prestar. Ese es como el centro del análisis jurídico que se tiene que hacer, pero también es importante tener en cuenta cosas como impuestos. O sea, el impuestos en Colombia, pues uno está ya habituado al tema de los impuestos que uno tiene que pagar, el ICA, el IVA, declaraciones de renta, pero esto no es muy similar, en distintos países no es tan similar, varía mucho el tema de impuestos. Uno no va a tener certeza del tema de impuestos hasta que en realidad, cuando uno ya hace declaraciones de impuestos, autoridades de impuestos internacionales, lo mismo pasa en Colombia, pues uno no tiene certeza de cómo funciona el tema hasta que ya se enfrenta a una entidad como la DIAN, que todos los países tienen su equivalente a la DIAN, pero uno sí tiene que tener por lo menos dentro del costeo y dentro del mapeo de la actividad que yo voy a realizar, el tema de impuestos. Ese tema es vital.
el tema de regulatorio en materia muchas veces para servicios, no tanto para servicios de turismo, solo algunos países lo exigen como requisito. El tema marcario es importante. Muchas veces hay países que exigen que yo tenga mi marca registrada para poder ejercer actividades de turismo. El tema de ambiental, o sea, si, dependiendo del tipo de actividades que ustedes hagan, también es importante verificar el tema de cumplimiento de normas ambientales en los países a los que ustedes planean hacer. El tema migratorio también es importante porque muchas veces en estos temas de internacionalización lo que se busca es repatriar trabajadores colombianos o colaboradores colombianos en los países extranjeros. Ahí el papel migratorio juega un papel muy importante porque a título de que, o cómo voy a repatriar esta persona a un país distinto al suyo, a través de qué visa, visa de trabajo, visa de prestación de servicios temporales, visa de turismo. Muchas veces es importante verificar eso, tenerlo presente desde un inicio, costos en materia de esos requisitos para solicitar este tipo de visas. Ese tipo de cosas, ese tipo de análisis es importante hacerlo para estar tranquilos. Volviendo al tema del tema de la prestación de servicios de turismo, por ejemplo, aquí lo tengo un poco más detallado. En distintos países, ahí les hice una lista corta, pero en muchos países pues se exige el tema de permisos, licencia, autorización para operar como agente de turismo, operador de turismo, lo llaman de distintas formas, que al final de cuentas es prestar servicios de turismo pues en distintos países. En Argentina, por ejemplo, se hace ante el Ministerio de Turismo, en Panamá, ante la Autoridad de Turismo de Panamá. En Perú, lo que les decía, si las actividades se van a prestar en Lima directamente, se hace ante la alcaldía de Lima. Pero si no, si se hace fuera de Lima, variaría un poquito, pero en la competencia sería el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En República Dominicana también hay un Ministerio de Turismo. En este sentido, pues los requisitos que se suelen pedir, que suelen exigir este tipo de entidades, se comparten mucho, o sea, suelen ser similares. Esto pues es un listado que yo hice como para intentando buscar puntos comunes entre los distintos requisitos que exigen las autoridades internacionales, no, pues las autoridades nacionales de países distintos a Colombia. Por ejemplo, ser una empresa legalmente constituida en el país que se prestará el servicio, constituir garantías que cubran riesgos de posibles cancelaciones e inejecuciones de contratos, certificación de disponibilidad de capital mínimo para operar. Algunas veces, previo a la obtención del permiso, se requiere contar con el visto bueno de las actividades que desarrollará el operador turístico. Incluso pueden llegar a solicitar y necesitar la aprobación de las hojas de vida del equipo que se va a dedicar a trabajar en la operación de turismo. Algunas veces suelen ser de los gerentes, pero no necesariamente, o de los cargos directivos, pero no necesariamente lo son. Hay en países, si no me falla la memoria, creo que esto lo vi en Costa Rica o en República Dominicana, no me acuerdo exactamente dónde, pero también te exigen todo tu equipo de trabajo, el equipo de trabajo que vas a destinar a la actividad de turismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces te van a exigir visitas previas para aprobarte la operación del turismo, incluso antes de abrir. Y pues como sucede en Colombia, sucede en todo el mundo. Tú tienes que pagar unas tasas que van a variar de país a país para poder ejercer la actividad de turismo, tasas que se tienen que pagar a las autoridades de turismo. Algo que sí vi o que me llamó la atención investigando para esta presentación, es que en varios de los países existen dos, tres o incluso hasta cuatro categorías para prestación de servicios de turismo. O sea, hay categorías en donde como lo son, por ejemplo, las categorías ¿cómo les pondría el ejemplo? De lo que se están convirtiendo los servicios de streaming de Netflix y este tipo de cosas. Hay distintas categorías en donde la más cara pues abarca todo, donde tú pagas más y incluye todas las actividades de turismo, pero conforme vas bajando de categoría hay actividades que no te incluye o que los requisitos son más altos o que la temporalidad en el sentido del tiempo en el que te autorizan es menos que en las categorías más altas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Y lo que les digo, como sucede acá en Colombia, sucede allá también. Todas las autoridades de turismo cobran una tasa, varía de país a país, pues no les traje el costo de cada una porque pues depende de muchos factores,
pero eso sí, téngalo por seguro, las autoridades cobran la tasa para, pues, para otorgar esos permisos para el funcionamiento de las actividades de turismo. Paralelamente a eso, esto hablando en temas de turismo puramente dicho, pero ustedes lo saben que para ejercer la actividad de turismo yo tengo que ser necesariamente una empresa o ser una persona natural que ejerce actividades de comercio. Entonces, eso conlleva un gran número de obligaciones adicionales que lo tienen la mayoría de las empresas independientemente del sector en el que uno se encuentre. Por ejemplo, lo pueden ser cumplimiento de normas ambientales. Un tema importante que muchas veces no se le presta mucha atención es el tema en materia cambiaria, que es básicamente el manejo de divisas extranjeras, entrada y salida de divisas extranjeras en mercados internacionales. En Colombia es una regulación muy estricta, la verdad, en comparación a distintos países. Entonces, cuando ustedes van a hacer giros internacionales de dinero, tienen que cumplir varios requisitos, varias regulaciones establecidas por el Banco de la República. El Banco de la República es quien establece la normatividad sobre esta materia. Hay que hacer unas declaraciones en lo que se llama los intermediarios del mercado cambiario muchas veces, o si tiene una cuenta de compensación, que básicamente es una cuenta en un banco extranjero en donde todos los movimientos tienen que ser reportados al Banco de la República. Tienen que tener mucho cuidado con eso, el manejo de las divisas extranjeras, porque como suele suceder con este tema de manejos de dineros, las sanciones que pueden imponer las autoridades suelen ser muy altas, la verdad. Y es un tema que no se le suele prestar mucha atención, porque cuando uno opera desde Colombia, uno no se enfrenta a este tipo de situaciones, pero cuando uno ya opera fuera del país, o cuando ya empieza a manejar, a hacer operaciones en moneda extranjera y que impliquen hacer giros internacionales de dinero, es un tema muy particular que no tiene tanto, sí tiene desarrollo normativo, pero al no ser tan común, no hay mucha información al respecto. Entonces, eso es un tema muy particular al que yo les recomiendo prestarle mucha atención. El tema de impuestos y temas fiscales, o sea, eso, el temas fiscales en el sentido del fisco público, de temas de manejo eso sí es una situación muy particular de Colombia, el tema del pago de parafiscales, pero en otros países existen tasas, impuestos, contribuciones al Estado, en donde también es importante tenerlo en cuenta, temas laborales. Colombia, al igual que todos los países, tiene unas normas muy particulares en temas de contratación de personal. Si bien hay ciertas características comunes, no todo se comparte en temas distintos como tipos de contrato. Los contratos a término fijo varían mucho de país a país, no son los mismos. Los contratos que me imagino que a ustedes les tocará mucho contratar gente por temporadas, por ejemplo, temporadas altas pues de turismo, me imagino que tienen contrataciones particulares. Eso varía mucho de país a país. Siendo muy honesto, pues Colombia es una regulación muy estricta en comparación a otros países, pero pues la recomendación es tenerlo en cuenta, verificar cómo es el tema de contratación de personal, temas de marcas y relacionados con propiedad intelectual, lo que les decía. No solamente pues en tema de turismo, todas las empresas o la gran mayoría de empresas pues tienen que ver con este tipo de actividades. En Colombia y en la gran mayoría de países para ejercer una actividad de comercio no es necesaria una marca. Hay países particulares en donde sí es necesario estar protegido por una marca, o lo recomendable es estar protegido por una marca para poder ejercer actividades, independientemente si es de turismo o no. Un ejemplo claro de eso es Estados Unidos. Estados Unidos, el tema de la marca no es como en Colombia, que yo voy a la autoridad a que, hola, por favor, me registren esta marca. No, en Estados Unidos yo para poder registrar una marca que me otorguen protección sobre ella, yo previamente tengo que haber hecho uso de ella, tengo que probar el uso de que yo le he dado a esa marca. Ese tipo de cosas es importante tenerla. Protección de datos personales, ustedes también lo deben saber, o sea, este tema de protección de datos personales no solo en Colombia. De hecho, Colombia es un país, replica mucho de lo que sucede afuera. El tema de protección de datos personales es un tema muy importante al que tampoco no se le suele prestar mucha atención. Por ejemplo, el tema de recolección de bases de datos, de turismo, ustedes manejan información sensible como muchas veces son la información bancaria de los clientes de ustedes cuando les hacen pagos, temas de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, información confidencial de las personas, como temas de pues estadías, ese tipo de cosas. Es un tema al que hay que prestarle mucha atención, en donde país a país hay una regulación particular sobre esa materia. Y muchos otros temas que ustedes también pues, los podrán conocer de lo que conlleva pues, a manejar una empresa, temas de manejo de residuos. Muchas veces en ciertos países
el tema de compra de alimentos es un tema mucho más regulado que lo es en Colombia. El tema de la pesca, cosas así por el estilo, no suele tener regulaciones muy particulares de país a país, que también es importante. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto en tema regulatorio es, existe regulación particular sobre el sector donde uno quiere exportar servicios, o sea, en este caso de ustedes, turismo, es importante revisarla, es la más importante revisar, concuerdo con eso, pero eso no significa que no se tenga que revisar otros aspectos para prestar servicios o para yo exportar los servicios, los requisitos necesarios para tener una empresa. Aquí no lo puse, pero muchas veces también es importante tener en cuenta el tema de eso, si tengo que operar a través de una sociedad. Las SAS, en otros países no existen las SAS, las muy famosas SAS acá en Colombia, pero existen similares y necesariamente tengo que operar a través de un tipo de sociedad, si tengo que operar a través del nombre propio, cómo es ese tema también es importante verificarlo. Si esto no es tanto regulatorio, aunque se podría incluir ahí, si yo voy a actuar directamente o si voy a actuar con un aliado internacional, si el tema del contrato que yo celebre con ese aliado internacional, hasta dónde tiene alcance el tema de colaboración, cómo se van a repartir esos dineros entre uno y otro, cada cuánto va a ser el periodo de rendición de cuentas. Yo como empresario colombiano, ¿qué voy a aportarle al empresario que está fuera de Colombia y juega como local? ¿Cómo va a ser mi aporte y cómo lo voy a valorar? Ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Todo ese tipo de cosas es también importante tenerlas en cuenta sin perder el foco de que el centro del análisis pues tiene que centrarse, valga la redundancia, en la actividad particular que yo realizo. En este caso ustedes pues la actividades relacionadas con el turismo. Y el último paso de esto, pues, es la ejecución. O sea, de este ya paso aquí a la última diapositiva donde les agradezco, pero la ejecución es el más importante de todos estos. Los primeros tres pasos es planear, básicamente. Es tener los pies en la tierra, decir, estoy así, esto me va a costar, y paralelamente a eso, pues yo soy abogado, no manejo mucho el tema de costeos, pero paralelamente a eso, casi que a doble columna tiene que haber un tema de costeo. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a amortizar esta gran inversión que estoy haciendo? Lo que les decía en un inicio, no solamente en dinero, en tiempo y esfuerzo. ¿Cómo voy a dedicar tiempo y esfuerzo a esta actividad de internacionalización sin perder de foco mi actividad y mi actividad en Colombia, en el caso de nosotros? Qué cosa que por prestarle mucha atención a la otra no termine descuidando la otra. Este tipo de cosas hay que tenerla muy presente y la ejecución es poner en marcha todo lo que dijimos. Entonces el primer paso es decir, por decir un ejemplo, entonces yo decidí internacionalizar mi negocio a Panamá, por decir un país. Entonces, ¿cuánto me va a costar irme a Panamá? ¿Cómo voy a estar yo yendo a Panamá? ¿Cómo voy a establecer en Panamá? Si va a ser una sociedad, si va a ser una fundación, si me voy a aliar con un local, si voy a estar solamente yo, qué tipo de actividades voy a prestar yo, voy a hacer agencia de viajes, voy a tener un hotel, voy a tener una agencia de tours de vacacionales, o sea, qué es el tipo de servicio que va a hacer, dependiendo del tipo de actividad, a qué autoridad le tengo que pedir permiso, si es un tema de senderismos o de visitas de zonas ambientalmente protegidas, qué tipo de permisos ambientales tengo que tener, cómo voy a registrar mi marca, cuánto me va a costar, todo este tipo de cosas. Panamá pues habla español y Panamá es un país dentro de todo muy idiosincráticamente muy similar a Colombia, pero ¿cómo me voy a desenvolver en un país que no es el mío? ¿Cómo, si me voy a un país que no es que sea un idioma distinto al mío, cómo voy a hacer la transición a ofrecer mis servicios en un idioma distinto al que no es el mío? ¿Cómo voy a montar una cosa que no da por sentado también? ¿Cómo voy a prestar mis servicios o cómo voy a ofrecer mis servicios en redes sociales a extranjeros? Voy a hacer otro perfil de Instagram, voy a usar el mismo, la página web va a ser la misma, cuánto me cuesta todo este tipo de cosas, es muy importante tenerlo en cuenta porque en este tema de internacionalización, como dicen muchas veces, como decía mi mamá, el diablo está en los detalles, o sea, cosas pequeñas que uno pueda pasar por alto pueden entorpecer, incluso tumbar abajo tu trabajo de internacionalización. Muchas veces también, sin decir con esto que desde la planeación todo esté cubierto ya, o sea, la planeación como ojalá fuera, o no sé, de pronto a mí no me gustaría que fuera así, pero en la planeación no necesariamente uno puede prever todos los escenarios. ¿Qué tal haya un cambio de gobierno? Eso no solo lo sufrimos acá en Colombia.
En distintos países hay temas políticos que también varían mucho en distintos sectores. En países particularmente que se dedican a temas de actividades de turismo, el tema político influye mucho. Un ejemplo de eso puede ser Costa Rica, en donde el tema del turismo es muy marcadamente por temas relacionados con ecoturismo, pero puede llegar un presidente o puede llegar un gobierno en donde diga, ya no quiero ecoturismo, sino quiero otro tipo de turismo, o definitivamente ya el turismo no es de las actividades que a mí me interesa, ese tipo de cosas también hay que tenerlos en cuenta. Y pues esto básicamente fue la presentación que les preparé, o sea, les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco pues madrugar hoy a las 8 de la mañana, conectarse y pues no sé si tienen alguna pregunta, no vi que en el chat habían escrito algunas personas, entonces, entonces voy a leer a ver qué veo aquí. Gracias, Julián, por tu presentación. Abrimos este espacio para las preguntas. En caso de que no puedan encender sus micrófonos, ten el chat abierto para que las puedan. Vale, gracias a ti, Janet, por estar ahí, conectarte. Entonces no creo que haya preguntas, Jamie, entonces yo creo que eso fue, muchas gracias. Ah, bueno, espérame. Pues mira, no sé cómo te llamas, gerencia de CAC, pero sí, lo más importante es cuando tengas presencia, sí, pero también cuando tú prestas los servicios desde Colombia, digamos, o sea, si tú los servicios turísticos los vas a ofrecer a extranjeros para ser prestados acá en Colombia, también es importante tener en cuenta lo que yo te digo del tema cambiario. Muchas veces los pagos van a venir desde afuera. Tú tienes que, lo recomendable es tener como claridad sobre esa materia. O sea, cómo vas a recibir pagos desde el extranjero. O sea, ese tipo de cosas es importante. Cómo vas a, el tema normativo, cómo vas a tener en el sentido del tema migratorio. Ese tipo de cosas es importante. Es verdad que esto que les expuse es más cuando tú quieras tener presencia directa o cuando quieras estar fuera de Colombia, pero no es exclusivamente para eso. Pues alguna plataforma específica, no necesariamente, pues necesariamente no tiene que ser una particular. Lo que yo sí te diría es todos los canales, así tú lo hagas a través de tu cuenta de Bancolombia, de tu cuenta de la vivienda, o a través de servicios internacionales como los Stripe o cosas así, o PayPal o cosas así por el estilo. Todo ese tipo de operaciones, repórtalas ante el Banco de la República. Muchas veces cuando se hace a través de Bancolombia, la vivienda y todos ellos operan como intermediarios, lo que se llama intermediarios del mercado cambiario, que básicamente lo que ellos hacen es reciben la moneda extranjera, yo no puedo pagarte, no te puedo dar a ti los dólares, yo lo que hago es te lo cambio a pesos y te entrego el equivalente en pesos del giro de moneda extranjera que tú hiciste. Y ellos ahí internamente hacen el reporte ante el Banco de la República. Pero cuando uno lo hace a través de PayPal, de Stripe, de servicios como estos, no necesariamente ese reporte queda realizado. Entonces, lo que yo te diría es, usa cualquiera, pero siempre te recomiendo estar pendiente de que esos pagos se reporten ante el Banco de la República. Sí, sí, básicamente te diría que sí. Para lo que me estás preguntando, gerencia de SAC. Creo que no hay más preguntas. Gracias, Julián, por este espacio que nos regalaste y esta información tan valiosa para todos los empresarios. Quisiéramos agradecerles antes de que se retiren de la sesión, que por favor prendan sus cámaras para tomar una foto de este espacio tan importante. Muchas gracias. Mm.
¿Nos podrías ayudar, Julián, dejando de presentar, por favor, para poder tomar Claro la que sí, fotografía? claro, Gracias. claro, claro que sí. Listo, ya la vamos a tomar. Vale. Perfecto. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este espacio. La grabación quedará cargada mañana para que la puedan revisar, la puedan compartir con más tiempo en caso de las personas que se tuvieron que retirar. Y nuevamente muchas gracias, Julián, y que tengan todos un buen día. Hasta luego.